Comienza el informativo. A esta hora se lleva a cabo una sesión extraordinaria de la OEA que aborda la crisis de Nicaragua. En la cita se analiza al país tras la salida de los organismos de supervisión que dependían de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH expresó su preocupación por la intensificación de las acciones del régimen de Daniel Ortega contra medios independientes en Nicaragua. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Emiliana Molina. Adelante. Joely, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay en efectivo varios países bastante preocupados por la situación que se vive actualmente en Nicaragua, entre estos Estados Unidos, quien se está preparando para posiblemente intentar aplicar la Carta Democrática Interamericana el próximo año. Bajo el artículo 21, esta carta dice que cuando se produce una ruptura del orden democrático en un Estado miembro del organismo, se puede suspender a dicho Estado de su derecho de participación en la Organización de Estados Americanos. Recordemos que el pasado 6 de diciembre, 4 congresistas estadounidenses le habían enviado una carta al secretario ejecutivo de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidiéndole precisamente actuar abiertamente para intentar suspender a Nicaragua de la OEA. Bueno, estamos muy preocupados por la situación que hoy existe en Nicaragua, la falta de libertad de expresión, las sanciones que le han puesto a los grupos de NGO, también a los periodistas. Nosotros queremos aplicar la Carta Interamericana y lo pensamos hacer ahora en el próximo año. Las declaraciones de Estados Unidos se produjeron después de que la vicepresidenta y comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, presentara el informe del organismo ante los países miembros de la OEA. Un informe que se presentó también ante la CIDH el viernes pasado, después de que el gobierno de Daniel Ortega le pidiera a esta misión y también al MECENI que salieran del país horas antes de que estos dos organismos presentaran su informe, ambos bastante críticos con el gobierno de Daniel Ortega, su esposa y vicepresidente también Rosario Murillo, donde aseguran que hay pruebas suficientes para demostrar que el gobierno de Daniel Ortega está cometiendo crímenes de lesa humanidad en ese país. La población nicaragüense no está sola. La comisión continúa y continuará con el más estrecho acompañamiento y seguimiento a sus valientes denuncias y a la legítima exigencia de restituir un Estado democrático de derecho y en convivencia pacífica como la forma propicia para el goce pleno de todos los derechos humanos. Señoras y señores embajadores, y a toda la comunidad internacional que hoy nos escucha, la Comisión manifiesta su seria preocupación, ya que en días pasados el gobierno de Nicaragua intensificó sus acciones dirigidas a cerrar los últimos espacios democráticos disponibles para el ejercicio de los derechos humanos y en especial para la libertad de expresión. Este informe por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ofrece al menos 24 recomendaciones para Nicaragua. Entre estas, implementar un plan integral para la reparación de las víctimas, disolver los grupos paraestatales que están en este momento protagonizando algunas de las violaciones de derechos humanos en contra de los manifestantes y también intentar proveer la participación de jueces internacionales. Recomendaciones que ambos, Nicaragua y Venezuela, rechazan ante esta sesión extraordinaria. Estados Unidos tiene una política de agresión permanente contra el gobierno de Nicaragua, violando toda ley internacional. Este gobierno interviene en los asuntos internos de Nicaragua, financia la violencia interna y aplica castigos colectivos como medidas coercitivas que violan los derechos humanos de toda una nación. Y este crimen de agresión ni siquiera se menciona en este Consejo Permanente. Ese es el verdadero escándalo a la vista de todos que debemos denunciar. Las manifestaciones en contra del gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo iniciaron a partir del 18 de abril, tras fallidas reformas de seguridad social y que ahora piden la renuncia de Ortega, donde se han visto 8 meses que han cobrado la vida de más de 325 personas, han dejado a miles de heridos y más de 600
presos políticos. Esta es toda la información que tenemos en directo desde la Organización de Estados Americanos. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y desde hace 8 meses, Nicaragua está sumida en una profunda crisis política y social. El 18 de abril de 2018 creció el descontento social contra el régimen de Daniel Ortega. La chispa que desató todo fueron las reformas al sistema de seguro social. Desde entonces han sido cientos las marchas y manifestaciones en contra del gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, todas brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante las manifestaciones han muerto cerca de 325 personas, mientras que el régimen afirma que solo han fallecido 197. Organizaciones defensoras de derechos humanos reportan 674 presos políticos. Sin embargo, para el régimen hay 340 detenidos, a quienes se les considera golpistas y terroristas. En otras noticias, este jueves se cumplen 6 días de cierre parcial del gobierno de Estados Unidos y la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo en el Congreso parece aún muy lejana. El tema de la financiación del controversial muro en la frontera sur con México sigue siendo el punto de la discordia. Donald Trump volvió a insistir en la necesidad de construir la valla limítrofe y de nuevo acusó al Partido Demócrata de bloquear su iniciativa. El Senado, que en este caso lleva el liderazgo para el presupuesto, se reunirá esta tarde para tratar de reabrir la administración. El cierre afecta a 25% del gobierno federal. Que los demócratas finalmente se den cuenta de que necesitamos desesperadamente seguridad fronteriza y un muro en la frontera sur. Necesitamos detener la entrada de drogas, tráfico de personas, miembros de pandillas y criminales a nuestro país. ¿Se dan cuenta los demócratas de que la mayoría de la gente que no recibe su pago son demócratas? La desesperación sigue llevando a los migrantes centroamericanos a cruzar de forma irregular la frontera. En esta oportunidad fue una familia de salvadoreños cansada de la precaria situación de los albergues dispuestos en México y se aventuró a saltar la valla. Afirmaron que una vez en territorio estadounidense, las autoridades, según ellos, están obligadas a entregarles el permiso de estadía. Minutos después, los migrantes que cruzaron la zona limítrofe con varios niños fueron detenidos por la patrulla fronteriza. El gobierno de Guatemala volvió a exigir a Estados Unidos investigar la muerte de 2 niños mientras estaban en custodia de la patrulla fronteriza. Además, la administración de Jimmy Morales solicitó tener acceso a los registros médicos del pequeño Felipe Gómez Alonso, quien falleció la madrugada del 25 de diciembre en un hospital de Nuevo México. La patrulla fronteriza está en el centro de la polémica luego de que en menos de 15 días fallecieron 2 menores migrantes guatemaltecos que estaban en sus instalaciones. Seis sismos sacudieron varias ciudades del norte de Venezuela durante la madrugada de este jueves, según informó la Fundación Venezolana de Sismología. El epicentro se registró en el estado Carabobo. El primero de los movimientos telúricos alcanzó una magnitud de 4.9. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales o daños materiales de consideración. Vamos a Caracas con nuestro periodista Luis Laya. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Pues sí, la mañana de este jueves, en horas de la madrugada, apenas a las 4:59 minutos, se producía un sismo de 4.9 grados al norte del estado de Carabobo, ubicado al centro del país. Este se sintió en varios estados de Venezuela, generando pánico entre los ciudadanos, pues aseguraron que se sintió como si se iban a caer algunos de los edificios. Hubo zonas del país, principalmente en el estado de Carabobo y en la ciudad de Caracas, que fueron desalojadas. Varias horas estuvieron fuera de sus viviendas tras este movimiento. A las 4:59 hora local fue registrado un sismo de magnitud 4.9 a 12 kilómetros al noroeste de Valencia, con una profundidad de 9.4 kilómetros. Este sismo, que fue registrado en el estado de Carabobo, hemos hecho un monitoreo en los estados Yaracuy, Aragua, Carabobo, Capital, Miranda y Vargas, y hasta esta hora no hemos tenido ningún reporte de daño. El sistema de gestión de riesgo se encuentra activado y desplegado a esta hora, haciendo el monitoreo, la evaluación de daños y análisis de necesidades. Por supuesto, se les recomienda mantener la calma ante estos hechos de esta naturaleza. Por su parte, las autoridades han indicado que si bien no se han presentado daños materiales o víctimas por este movimiento telúrico y se han registrado al menos 15 réplicas antes de las 8:30 minutos de la mañana, deben estar atentos los ciudadanos. Llaman a tomar medidas preventivas ante estos posibles movimientos telúricos. Asimismo, indican que estén atentos ante las vías de información en el país. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya.
Las autoridades de Indonesia elevaron de 2 a 3 en una escala de 4 la alerta por la erupción del volcán Anak Krakatoa, que el pasado sábado provocó un tsunami que deja hasta el momento 430 muertos, 1.495 heridos y 159 desaparecidos. Además, las autoridades desviaron los vuelos que iban a pasar cerca del volcán y ampliaron el radio de exclusión alrededor del coloso de 2 a 5 kilómetros. La angustia para los habitantes de las islas de Sumatra y Java Occidental no termina. Ahora la preocupación gira en torno al volcán Anak Krakatoa. Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de que el coloso que causó el devastador tsunami provoque una nueva ola mortal. Según los expertos, la tragedia siguió a una erupción moderada que provocó un hundimiento submarino de una parte del volcán y el desplazamiento de masas de agua. El nivel de alerta ascendió a elevado, el segundo más importante en una escala de 4. Lo hemos evaluado. Hay algunas personas que han sido afectadas por las cenizas del volcán debido a la erupción, entonces hemos elevado el estado de alerta. Tras el incremento de actividad, al menos una veintena de vuelos fueron cancelados. El radio de la zona restringida aumentó de 2 a 5 kilómetros en torno a la pequeña isla volcánica. Los cuerpos de seguridad instaron a la población a mantenerse alejados del área litoral. El Anak Krakatoa, situado en el estrecho de Sonda, que separa las islas de Java y Sumatra, continúa expulsando nubes de cenizas y humo. A veces podemos ver la altura de la erupción, a veces no. Ayer subió hasta los 2.500 metros de altura. Entre tanto, la esperanza de encontrar más sobrevivientes se agota con el paso de las horas. Los equipos de rescate no paran en las labores de búsqueda de personas con vida. Las cifras ocasionadas por el tsunami son devastadoras. 430 ciudadanos han muerto, 159 permanecen desaparecidos, cerca de 22.000 se han visto obligados a abandonar sus hogares y al menos 1.485 resultaron heridos tras el poderoso impacto de las olas. El desolador panorama de los lugares en donde se registraron los mayores destrozos retrata la fuerza con la que el tsunami golpeó las islas. Miles de viviendas quedaron completamente destruidas. A lo largo de varios kilómetros en la costa, la destrucción es abrumadora. Luego de 5 días desde que ocurrió la tragedia, decenas de vecindarios permanecen completamente inundados. Y en las últimas horas, decenas de temblores de poca magnitud han azotado las áreas cercanas al volcán Etna en la isla italiana de Sicilia. Su actividad comenzó el pasado 24 de diciembre y desde entonces se ha generado la ola de sismos. El terremoto de magnitud 4.8 que azotó la zona el miércoles obligó a las autoridades a declarar el estado de calamidad y a pedir al gobierno que conceda el estado de emergencia. Primera pausa en el informativo. Al volver, en Colombia fue liberado el contratista que fue secuestrado por la guerrilla del ELN. Además, estragos en campamentos de refugiados del norte de Siria por fuertes lluvias. Ya volvemos. Continuamos con el informativo. En Colombia recobró su libertad Andrés Riaño, el ingeniero que había sido secuestrado por la guerrilla del ELN el pasado 13 de enero en el departamento de Arauca. Riaño fue entregado por parte del grupo ilegal a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo. Estas son las primeras imágenes que se conocen de su liberación. El ingeniero iba a cumplir 11 meses en cautiverio luego de que fuera sacado a la fuerza de su oficina ubicada en la población de Saravena. Durante su secuestro solo se había conocido una prueba de vida. Al menos 10 muertos y cerca de 30 heridos es el saldo de un accidente vial en Perú. Un autobús de pasajeros volcó y cayó hacia un río en los Andes centrales del país. El siniestro ocurrió a las 4:30 de la madrugada, tiempo local, por causas aún no establecidas. Sin embargo, las autoridades no descartan que el accidente haya sido producto del cansancio del conductor o una falla mecánica. El Ministerio de Transporte y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol lanzaron una campaña para disminuir la ingesta durante las fiestas decembrinas. El objetivo es que las autoridades deben bajar la cifra de accidentes de tránsito en las celebraciones de fin de año. En Santiago está René Arriagada con la información. Adelante. Celebra con responsabilidad entonces la campaña impulsada por el Ministerio de Transportes en Chile y que apunta justamente a cifras que no son para nada positivas y que otros años han hecho noticia. Tiene que ver con los 24 muertos, por ejemplo, que dejó el fin de semana largo del año pasado de fin de año, que duró 4 días este año.
El fin de semana largo va a contemplar 5 días libres y la idea es que las cifras, estamos hablando de 24 muertos en accidentes de tránsito, sean mucho menores. Es por eso que se ha impulsado, por ejemplo, el consumo responsable de alcohol, fomentar la responsabilidad a la hora de consumir alcohol y sobre todo no mezclarlo con el manejo de vehículos durante estas fiestas. Vamos a escuchar lo que dijo respecto a esto la ministra de Transportes. Estamos llamando a una celebración sana con un bar de tragos sin alcohol, de celebración de mojitos, piñas coladas y distintas alternativas de celebración sin una gota de alcohol, de manera que uno puede celebrar y pasarlo bien además y conducir y desplazarse en las calles sin poner en riesgo a uno mismo y al resto. Hablaba allí la ministra de el consumo de bebidas sin alcohol, de coctelería sin alcohol. Es lo que, por ejemplo, se mostró y se le entregó a la gente durante esta actividad llevada a cabo junto a otras autoridades además. Pero hay más alternativas, por ejemplo, los conductores designados. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunas personas para ver qué alternativas manejaban ellos, por ejemplo, si iban a consumir alcohol en alguna fiesta, para ver quién iba a ser el conductor designado, si es que lo tenían planeado de esa forma. Ponía en riesgo la vida de los demás, egoísta, pues. Sí. Una cosa es no cuidarse a uno manejando mal y lo otro es poner en riesgo a todas las personas que están ahí. Champán, que es lo más clásico, o sea, normalmente siempre la champán es como lo más resaltado en esta fecha. Yo no conduzco, normalmente entrego las llaves. Según la Organización Mundial de la Salud, Chile es el país que tiene más consumo de alcohol en Latinoamérica. De ahí se entiende esta campaña también, no solamente por un tema de salud pública, sino también de responsabilidad para poder evitar accidentes como los que se han vivido en los años nuevos anteriores, del año 2017 y 16, donde se superó además la veintena de muertos en accidentes de tránsito, lamentablemente muchos de ellos ligados también al consumo de alcohol al volante. Parte de lo que podemos informar a esta hora desde Santiago de Chile. Adelante ya ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Alerta en Grecia, un artefacto explosivo fue activado frente a una iglesia en Atenas, la capital. 2 personas resultaron heridas. Las autoridades aún no han identificado a los autores de este ataque. Un artefacto incendiario artesanal estalló el jueves delante de una iglesia en el centro de Atenas. Según fuentes policiales, la explosión se produjo en la mañana, cuando un policía, advertido por el guardia del templo, estaba examinando un paquete sospechoso que había sido descubierto delante del edificio. El agente fue hospitalizado con heridas leves en el rostro y en las manos, mientras que el empleado de la iglesia, igualmente herido leve, fue trasladado a un hospital cercano. El barrio fue acordonado por la policía y especialistas del servicio antiterrorista. No hubo una reivindicación inmediata del incidente. Los ataques contra establecimientos públicos, radiotelevisiones, bancos o legaciones diplomáticas han sido frecuentes en Grecia en los últimos años y suelen atribuirse a movimientos de extrema izquierda o a anarquistas griegos. Hace 10 días, una bomba artesanal explotó delante del grupo de medios de comunicación Sky en la periferia de Atenas, provocando importantes daños. Fuertes lluvias e inundaciones causan estragos en los campamentos de refugiados del norte de Siria. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, la emergencia ha creado condiciones catastróficas. De acuerdo con la ONG, algunos campamentos quedaron sumergidos bajo el agua y tiendas de campaña resultaron destruidas. El conflicto en Siria deja más de 500.000 de víctimas mortales en 7 años. Millones tuvieron que huir de sus hogares en la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Y en Japón fueron ejecutadas 2 personas que habían sido sentenciadas a la pena de muerte. Se trata de 2 hombres de 60 y 67 años acusados por el robo y el asesinato de 2 ciudadanos en 1988. Las más recientes ejecuciones se habían llevado a cabo en julio pasado. Israel apuesta por la exportación de marihuana. El Congreso aprobó esta semana una ley que permitirá a los agricultores la venta internacional de cannabis con fines médicos. Los interesados deberán tramitar los respectivos permisos con las autoridades. Israel aprobó una ley que permitirá a los agricultores la exportación de cannabis para uso terapéutico. Esta actividad podría generar un ingreso de unos 234 millones de euros por año a Israel, según estimaciones del Parlamento que emitió su voto el martes. Para poder cultivar el cannabis será necesario obtener un permiso del Ministerio de Salud, la Policía y la Autoridad de Control de los Productores. 8 empresas cultivan cannabis para uso terapéutico en Israel, pero muchas más están esperando la autorización oficial para hacerlo, señaló el Parlamento en un comunicado. El proyecto de ley había sido aprobado por el gobierno desde 2016.
En 2017 también se había aprobado otro más que despenaliza el consumo recreativo a favor de un sistema de multas. Además, el uso con fines terapéuticos es legal e incluso se recomienda durante un periodo de 10 años. Hasta ahora, 20 países han legalizado el uso de la marihuana con fines médicos. Y mire esto, un acto de heroísmo se registró en Turquía. Un buzo de la policía saltó a un lago congelado para rescatar a un cachorro que estaba atrapado en el hielo. El perro, que sufría un cuadro de hipotermia, fue envuelto en toallas y llevado a la clínica veterinaria. Según informaron las autoridades, el animal se recupera satisfactoriamente tras recibir resucitación, luego de pasar varios minutos en las gélidas aguas. Y a toda máquina trabajan 300 escultores y constructores en el norte de China para la apertura este viernes del parque de hielo más famoso del mundo. Son 30.000 metros cuadrados en los que serán expuestas 39 estructuras hechas con 15.000 metros cúbicos de hielo, el doble del año pasado. La construcción más alta mide 21 metros. El parque ofrecerá espectaculares paisajes en la noche con la colorida iluminación de estas figuras. Y en España, los niños envían sus cartas a los Reyes Magos con peticiones de sus regalos y esperan desde ya el 6 de enero, fecha en la que se celebra en todo el territorio español el Día de Reyes. Vamos a Madrid con nuestro periodista Marcelo Moncayo. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Faltan pocos días para que llegue el 6 de enero, Día de Reyes, una fecha muy importante para las familias españolas, pues ese día, junto a sus hijos, muchos sueños podrán ser cumplidos. Las fiestas navideñas continúan en España. La ilusión de los niños se incrementa a medida que se acerca el 6 de enero, Día de Reyes. Por eso en estos días muchos de ellos hacen recuento de lo vivido durante este 2018 para saber si sus calificaciones en el colegio o su comportamiento serán merecedores de algún regalo traído por sus majestades Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Y las calificaciones cómo estuvieron? Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto sacaste del 1 al 10? A ver. 9, 10. En el colegio me ha ido muy bien y luego en casa, pues bueno. Más o menos. Sí. Luego de hacer esa evaluación, preparan sus cartas para dejarlas en el buzón y buscar el momento preciso para decirle a los propios reyes lo que esperan recibir. Para muchos de estos pequeños, esa es parte de la ilusión, saber si lo que desean será lo que recibirán. Algunos más optimistas preparan una larga lista de regalos, otros un poco más moderados esperan un solo obsequio. Pues un peluche, un libro, un juguete de unos muñecos y una casa de juguete y una funda para guardar una máquina. Una noche de ilusión para los niños, porque no saben si les van a traer lo que le han pedido, cosas aparte. Y bueno, a mí me gustan mucho los Reyes. Qué bueno, te felicito. Yo vi que tú pusiste tu carta ahí. Sí. ¿Qué les pediste? Pues una Nintendo Switch. Y ya está, porque como es bastante cara, no voy a abusar. Lo cierto es que la ilusión y la inocencia de estos niños son parte de las fiestas navideñas españolas. Y ahí están los Reyes Magos de Oriente para hacer que ese pequeño momento junto a ellos sea inolvidable. Televidentes de NTN 24 y como todos los años de este 6 de enero, miles de personas saldrán a las calles en distintas ciudades de este país para presenciar la tradicional cabalgata de Reyes. Ahí Gaspar, Melchor y Baltasar repartirán dulces a todos los presentes en medio de luces y mucha música. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Vamos a una nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando regresemos, el resumen informativo de las noticias más importantes del 2018 durante los meses de marzo y abril. Continuamos con el informativo. Aquí en NTN 24 seguimos con el resumen informativo de las noticias más importantes de los últimos 12 meses. El 2018 fue uno de los años de mayor crisis a nivel político en Perú durante su historia reciente. La renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski fue uno de los puntos álgidos en la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso durante el mes de marzo. Su presunta vinculación a la constructora brasileña Odebrecht, entre otros escándalos, terminaron impulsando la salida del mandatario del poder.
Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Con estas palabras, Pedro Pablo Kuczynski, de 79 años, se dirigió por última vez como presidente de la nación el 21 de marzo del 2018, tras meses de inestabilidad política durante su gobierno. Pero, ¿cuáles fueron los detonantes que lo llevaron a renunciar a la presidencia? Vínculos con Odebrecht. En diciembre de 2017, funcionarios de la compañía informaron al Congreso peruano haber pagado $4.8 millones a 2 firmas de asesoría vinculadas a Kuczynski. En un documento señalaron que pagaron una suma de $782.207 a Westfield Capital, empresa de asesoría de banca de inversión con sede en Estados Unidos y propiedad del mandatario peruano. Ante el conocimiento de los presuntos vínculos de Kuczynski con la constructora brasileña, el Congreso pidió la renuncia del mandatario. El jefe de Estado de 79 años negó haber recibido algún pago de forma ilegal. Sin embargo, admitió haber trabajado como asesor. Días después de la turbulencia provocada por sus presuntos nexos con Odebrecht, Kuczynski logró superar un dramático pedido de destitución iniciado por la oposición en el Congreso. El partido Fuerza Popular, liderado en ese entonces por Keiko Fujimori, argumentó la permanente incapacidad moral de Kuczynski para dirigir al país. Indulto a Alberto Fujimori. Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente del Perú que, habiendo cometido excesos y errores graves, fue sentenciado y ha cumplido ya 12 años de condena. Tan solo 3 días después de salvarse de la destitución y en plena noche navideña, PPK anunció el indulto al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años por corrupción y violaciones de los derechos humanos. La decisión del mandatario causó división entre la opinión pública. Medios de comunicación locales llegaron a especular que el presidente había concedido el perdón a cambio de superar el proceso de destitución. En la votación en el Congreso en la que Kuczynski logró retener su cargo como presidente, resultó decisiva la abstención de Kenji Fujimori y otros 9 legisladores de su círculo. Tras la decisión del mandatario, varios sectores en el Congreso impulsaron un segundo proceso de vacancia contra PPK al sentirse traicionados por el indulto. Kenji Videos. A mediados de marzo del 2018, la bancada de Fuerza Popular difundió una serie de videos en donde se revelan supuestos intentos de compra de votos en el Congreso para evitar la destitución de Kuczynski en diciembre. Las grabaciones fueron filmadas por el congresista Moisés Mamani, quien aparece en una de las cintas en donde estarían intentando comprar su voto a cambio de que el gobierno aprobara obras para el departamento que representa en el Parlamento. Las filmaciones resultaron comprometedoras, ya que en diciembre de 2017, Kenji Fujimori, junto con otros 9 congresistas, habían desafiado a su partido al abstenerse de votar a favor de la vacancia contra Kuczynski, quien indultó al padre del parlamentario. Los registros audiovisuales derivaron en una segunda solicitud de destitución de PPK por parte del Congreso, que haría inminente el fin del gobierno de Kuczynski. Sin embargo, un día antes de la votación en el Congreso, el mandatario presentó su carta de renuncia a su cargo como presidente de la República. El 15 de marzo de 2018, un puente peatonal se derrumbó en Florida. La estructura, que estaba recién construida, conectaba edificios de viviendas de estudiantes con el campus de la Universidad Internacional de la Florida. El viaducto se desplomó por causas desconocidas sobre la conocida calle 8. Sin embargo, días después denunciaron negligencia por parte de la firma constructora. Durante 3 días posteriores a la tragedia, autoridades llevaron a cabo las labores de rescate de las personas que quedaron atrapadas en sus carros bajo toneladas de cemento. 6 personas perdieron la vida. Y el 4 de marzo de 2018, el exespía ruso Sergei Skripal, de 66 años, y su hija Julia, de 33, fueron envenenados con una sustancia tóxica en Reino Unido. El hecho generó una gran tensión en las relaciones diplomáticas entre Londres y Moscú. La primera ministra británica, Theresa May, señaló al gobierno de Rusia de ser responsable, pero el Kremlin siempre lo negó. Ambos gobiernos expulsaron diplomáticos en distintos países. Tras permanecer varias semanas en el hospital, Skripal y su hija se recuperaron del envenenamiento.
Y en marzo de 2018 la ciencia estuvo de luto. A los 76 años murió el reconocido científico y físico británico Stephen Hawking. La Universidad de Cambridge, donde trabajó toda su vida, hizo su bandera a media asta. Fue considerado como el poseedor de una de las mentes más brillantes de la humanidad, a la altura de los otros científicos como Albert Einstein. A los 21 años le fue diagnosticada una esclerosis lateral amiotrófica y los médicos pensaban que viviría solo 2 años. Sin embargo, sobrevivió muchas décadas más. La enfermedad agravó su estado hasta dejarlo completamente paralizado en una silla de ruedas y, pese a ello, hizo descubrimientos trascendentales sobre el espacio y los agujeros negros. Vamos al mes de abril. Fueron cerca de 20 días en los que Colombia y Ecuador estuvieron en vilo por el secuestro de 3 trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio en la zona de frontera entre ambas naciones. Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra fueron raptados y posteriormente asesinados por un grupo disidente de la guerrilla de las FARC. Un crimen que enlutó no solo a 2 países, sino también al periodismo en la región. Esta fue la última imagen del equipo periodístico de Diario El Comercio antes de que para ellos y sus familias comenzara un infierno en vida. Los 3 trabajadores se encontraban en la provincia de Esmeraldas para contar luego a sus lectores cómo era la vida en esta zona fronteriza que se había visto azotada por la violencia. La secuencia fue tomada por una cámara de seguridad solo minutos antes de que Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra cayeran en manos de una estructura criminal. Ya nuestras unidades especializadas de Policía Nacional se encuentran trabajando para la resolución de esta situación. Fueron días de incertidumbre en Ecuador y Colombia, pues durante un tiempo hubo silencio sobre el caso, hasta que el ejército colombiano confirmó quién era el responsable por el crimen. El cabecilla de este grupo precisamente es el terrorista alias Guacho y es sin duda alguna la persona responsable del atentado a las torres y de este secuestro que estamos hablando. Su nombre es Walter Arizala, alias Guacho. Ingresó a las filas de las FARC hace 15 años y en medio del proceso de paz de esta guerrilla con el gobierno colombiano, decidió dar un paso al lado y quedarse con el control de las actividades ilegales en la zona de frontera. Familiares y colegas comunicadores llevaron a cabo diferentes marchas exigiendo su libertad. Estamos aquí por nuestras libertades, estamos aquí para decir que siendo un país de paz como lo somos, no estamos dispuestos a tolerar que ciudadanos ecuatorianos, colegas periodistas, puedan ser secuestrados. Fue hasta el 3 de abril que Noticias RCN y NTN 24 revelaron en exclusiva la única prueba de vida que se conoció de ellos. En sus manos, en el gobierno ecuatoriano, están nuestras vidas. Visiblemente golpeados por el flagelo del secuestro con cadenas en sus cuellos, pedían a las autoridades hacer todo lo posible por liberarlos. Le pedimos de favor que accedan al diálogo y que accedan a ese intercambio de detenidos cuanto antes. Estamos bien físicamente, pero ya emocionalmente ya no estamos desfalleciendo. El 12 de abril, ante la información que indicaba la supuesta muerte de los comunicadores, el presidente ecuatoriano dio un ultimátum a las disidencias de las FARC. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de otros compatriotas. Sin embargo, una vez cumplido este plazo, los ecuatorianos se enfrentaron al peor escenario posible. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. La noticia enlutó a 2 países y al periodismo, pero solo fue hasta junio que las autoridades colombianas lograron dar con el paradero de los cuerpos. Los restos fueron localizados en zona rural de Tumaco, departamento fronterizo de Nariño. Pero nos sumamos a ese pedido, a ese grito, a ese ofrecimiento de que las cosas no terminen acá, que se establezcan responsabilidades y que de esta manera muchas personas más puedan acceder a este derecho de no impunidad, de que se esclarezcan las cosas, de que el periodismo no se quede sin un paraguas, sin una protección.
El 27 de junio, 3 meses y un día después de haber sido raptados, los cuerpos de Javier, Paul y Efraín regresaron a territorio ecuatoriano. En Quito, familiares, amigos y colegas rindieron homenaje a su memoria. Tras ser condenado por corrupción y lavado de dinero, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se entregó a la policía el 7 de abril de 2018. Las autoridades lo trasladaron en un helicóptero a la ciudad de Curitiba, en el sur del país, para recluirlo en una cárcel. El antiguo mandatario tuvo que responder además por otros 6 procesos y 2 investigaciones. La situación de Lula generó incertidumbre en el plano político de cara a las elecciones que se llevaron a cabo en octubre. Lula da Silva era el favorito en todos los sondeos. Seremos fieles al legado de Fidel y Raúl Castro. Con esas palabras tomó posesión Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba el 19 de abril de 2018. Por primera vez en 6 décadas comenzó a dirigir la isla alguien que no lleva el apellido Castro. El histórico proceso de traspaso de poder fue milimétricamente diseñado por Raúl Castro, quien siguió liderando el Partido Comunista, órgano que rige la sociedad y el Estado cubano. Díaz-Canel fue escogido por la Asamblea Nacional. Hacemos otro corte comercial. Cuando regresemos, la información deportiva. Además, N24. Mucha atención, noticia en desarrollo. El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, inició el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, que podría abrir la puerta a la suspensión de este país del organismo si fracasan ante gestiones diplomáticas. Dicha carta es un instrumento jurídico aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en Latinoamérica. Su artículo 20 establece que el secretario general o cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático. Nicaragua está inmersa en una crisis desde el estallido el 18 de abril de unas protestas que buscan la renuncia del presidente Daniel Ortega. La ampliación de esta noticia en desarrollo en nuestros próximos espacios informativos. Hasta aquí finalizamos el informativo de NTN24, el canal de las Américas. Los invitamos a que continúen informados siguiéndonos por Twitter en @NTN24 y recuerde consultar todas las noticias en el portal web que aparece en su pantalla. Pásela muy bien.